El siguiente programa es para todas las edades. No contiene escenas de sexo o violencia. Es apto para toda la familia. Cuenta con el sistema Closed Caption y es financiado con recursos de TIC. Colombia es el país de la belleza y Santa Marta es Caribe, mar, Sierra Nevada, cumbia, diversidad, lugar sagrado donde se originó la vida. En esta tierra del realismo mágico, los esperamos el 9 y 10 de noviembre en la cuarta cumbre CELAC Europa para avanzar en temas esenciales como la integración y la cooperación. Unidos, demostraremos que somos una región capaz de construir consensos y una agenda común. Una comunidad de naciones que teje lazos de amistad irrompibles para defender la vida y hacer posible un futuro sostenible y próspero. Santa Marta los espera con una historia de rebeldía y sus sueños de un mejor mañana. Bienvenidos. La frontera agrícola en Colombia cuenta con alrededor de 42,9 millones de hectáreas. De esta cifra, los suelos con capacidad agrológica suman alrededor de 11,9 millones de hectáreas, que equivale al 27,7%. El reto del gobierno con el país es proteger estos suelos y garantizar la seguridad alimentaria desde la constitución de las áreas de protección para la producción agropecuaria, APA, territorios de alta importancia para la agricultura campesina y familiar. Las APA son una medida eficaz que ordenamiento territorial con el medio ambiente y el potencial agropecuario para garantizar la seguridad y autonomía alimentaria del país. Las áreas para protección de la producción agropecuaria son, como su nombre lo indica, unas áreas que el gobierno nacional quiere proteger para que se dediquen fundamentalmente a lo que es su vocación, la producción agropecuaria, la producción de alimentos y la garantía del derecho humano a la alimentación, que es un principio constitucional que surge del Acto Legislativo 01 del 2020. Esta figura es fundamental por varias razones. Lo primero es, en el programa de gobierno y en el Plan Nacional de Desarrollo, una de las apuestas fundamentales es el ordenamiento territorial alrededor del agua y la justicia ambiental. Y dentro de esa gran transformación, que es una transformación de corto, de mediano y de largo plazo, poder cuidar el suelo rural que tiene vocación para la producción agropecuaria es fundamental. Ese suelo se está perdiendo por procesos de urbanización, por procesos de dedicación a otro tipo de actividades, minería, infraestructura u otros, y el país ha venido perdiendo ese suelo, y lo que nosotros queremos con esta determinante del ordenamiento territorial del nivel 2 es proteger ese suelo para que pueda cumplir con su función, que es la producción agropecuaria y la producción de alimentos. Definir el área protegida para la producción agrícola en nuestro territorio, en su región suroeste, es supremamente importante, ya que el alimento es vital para la existencia de la humanidad. A nivel departamental, el suroeste es la despensa que le aporta el 56% de la producción agrícola y pecuaria al departamento. Somos productores de café, tenemos ganadería, tenemos todo lo que tiene que ver con la producción pecuaria en el sector avícola, porcino. Somos prácticamente uno de los más importantes productores de alimentos para lo que tiene que ver con nuestro departamento. Creo que el parte de lo que ha logrado esta, diría yo, uno de los grandes logros es recuperar la disposición y la política pública de producción agropecuaria en Colombia. Hemos crecido en área sembrada, tenemos récord en abastecimiento alimentario, tenemos una posibilidad inmensa de seguir abriendo mercados al exterior para que nuestros productos se conviertan en el principal motor de la economía. La agricultura en Colombia es y puede ser uno de los motores fundamentales. ¿Cómo lo hemos hecho? A partir de varias estrategias. La primera tiene que ver con la redistribución de la tierra, nuestro programa, pero
Pero el segundo, muy importante, es la protección de la actividad agropecuaria, de la actividad pecuaria, pesquera, forestal, de todo lo que se hace para producir alimentos y materias primas, y por eso la declaración de áreas de especial protección para la producción es fundamental, porque esos suelos, los buenos suelos, el patrimonio más importante de la soberanía alimentaria, deben protegerse de factores externos, por ejemplo, como el crecimiento desordenado del suelo urbano. Eso es lo que estamos haciendo con esas áreas, y si seguimos por esta senda de crecimiento consolidado con una política agropecuaria de protección de nuestros suelos y de la actividad agropecuaria, seguramente lograremos no solo que económicamente estamos, sino que nuestros productores y productoras, el campesinado en Colombia, quienes producen nuestros alimentos, eleven su nivel de calidad. Bueno, las APA constituyen una feliz noticia para nosotros los campesinos, para nosotros las personas que creemos en el campo. Es un mecanismo que nos ayuda a identificar nuestras potencialidades y, por supuesto, tratar de solucionar los problemas que se presentan en el territorio. Entonces, bienvenida esta iniciativa del gobierno, del Ministerio de Agricultura, en donde ponen un acento y un interés en un territorio que necesita verdaderamente este tipo de inversiones y de interés, y que se ponga acento acá en la zona del norte del Tolima. La cohesión de la producción agropecuaria, la sostenibilidad ambiental y el ordenamiento territorial es necesaria para fortalecer a la figura de las APA en los suelos agrológicos de Colombia. Fíjense que nosotros, cuando hacemos el trabajo técnico desde la mano del Ministerio de Agricultura para la declaración de las áreas para la protección de la producción agropecuaria y de la producción de alimentos, pues lo que estamos haciendo es un gran proceso de construcción colectiva. Nosotros miramos el conjunto del ordenamiento territorial de uno de los municipios o una de las áreas donde vamos a intervenir, miramos de la frontera agrícola, miramos los temas de las determinantes del ordenamiento territorial en sus diferentes niveles, miramos la situación del ordenamiento territorial propio del municipio, miramos el ordenamiento social de la propiedad, miramos el productivo, es decir, miramos un conjunto de información, tratamos y organizamos ese conjunto de información, generamos diálogos y procesos de diálogo social participativo con comunidades, con organizaciones sociales, con los alcaldes, y después de todo ese proceso de construcción colectiva es que viene el proceso de declaratoria de estas áreas para la protección de la producción agropecuaria y de la protección de alimentos. Entonces es un proceso bien interesante que nos permite al mismo tiempo avanzar la declaratoria del campesinado como un sujeto de especial protección, avanzar en el derecho humano a la alimentación, que es un principio constitucional, y al mismo tiempo avanzar en los temas de ordenamiento territorial, y todo este proceso a lo que finalmente ayuda es a establecer la autonomía territorial en un proceso de cooperación entre la nación y los entes territoriales. Con la creación de las áreas de protección para la producción agropecuaria, el gobierno avanza en la protección de los suelos fértiles, amenazados por el crecimiento acelerado de los centros urbanos. Los suelos suelen clasificarse en usos agrológicos. Hay usos agrológicos nivel 1, 2, 3, 4, 5, 8. Obviamente el nivel 1 pues, es el mejor suelo, el que más capacidad tiene para la producción de alimentos, y los otros pues, cada vez menos. El país ya perdió desde hace muchos años los suelos de categoría agrológica 1, y lo que nosotros intentamos proteger hoy son los suelos que están en las otras categorías agrológicas. Muchas veces los suelos, también es importante, están cercanos, digamos, a centros poblados, cercanos a las ciudades, y las posibilidades de producir alimentos y de comercializar esos alimentos, y digamos, en circuitos cortos o largos o para la exportación, pues depende también de esa logística que nos permite estar cerca de los centros urbanos. Entonces, ese es el suelo que nosotros queremos proteger esos mejores suelos, impedir que esos suelos se pierdan, impedir que otras actividades pues destruyan la actividad productiva de esos suelos. Eso tiene que ver con un principio que es fundamental, y es la función ecológica y la función social que tiene la propiedad rural. Nosotros tenemos que proteger ese suelo porque más adelante, si no organizamos, si no ordenamos el territorio alrededor de la protección de la producción agropecuaria y el derecho humano a la alimentación, más adelante en un
un futuro pues vamos a quedarnos sin suelos y una vez que perdemos el suelo pues ya no se puede recuperar. Nosotros lo hemos dicho de manera insistente, en el mundo se pierden anualmente más de 12 millones de hectáreas de suelos agrícolas. Nosotros afortunadamente hoy tenemos muchos suelos aptos, muchos suelos muy productivos, son los que tenemos que proteger porque no todo suelo es igual. Y seguir corriendo la producción de alimentos hacia las fronteras, además del impacto ambiental que tiene sobre nuestras áreas de especial importancia ambiental, tiene un impacto sobre el futuro de Colombia en torno a la alimentación. Hay que garantizar la soberanía alimentaria de nuestras futuras generaciones, como estamos garantizando con la protección ambiental, seguridad ambiental de las futuras generaciones. Nosotros tenemos una frontera agrícola que con alrededor de 42.9. De esa frontera agropecuaria, agrícola, los suelos con capacidad agrológica suman alrededor de 11.9 millones de hectáreas, el 27.7%. Los suelos de clase agrológica 2 suman alrededor de 478.000 hectáreas. Los suelos de clase agrológica 3 suman alrededor de 2 millones de hectáreas. Y los suelos con clase agrológica 4 suman alrededor de 9.4 millones de hectáreas. Al momento se han declarado 3 áreas de la producción agropecuaria y de alimentos. Se declaró el APA Guajira, que cobija alrededor de 8 municipios. Se declaró el APA en el municipio de Sopó y se declaró el APA en el municipio de Concordia, en el suroeste antioqueño. En este momento estamos trabajando en 5 frentes, en el suroeste antioqueño, estamos trabajando en Córdoba, estamos trabajando en Tolima, estamos trabajando en y tenemos pensado trabajar otros frentes como Meta, Casanare, Cauca, Putumayo. Los primeros 5 frentes en los que estamos trabajando, la proyección que tenemos es poder hacer protección de suelos de alrededor de 1.1 millones de hectáreas ese es un trabajo que se hace progresivo, que es un trabajo que tiene un componente técnico muy importante y también un componente de diálogo social participativo y de construcción colectiva con los diferentes actores del territorio también muy importante. Recibimos mucho beneplácito que es el departamento de La Guajira, el primer departamento de Colombia que recibe la declaratoria de 80.000 hectáreas como área de protección para la producción alimentaria. Es importante esa declaratoria porque eso evita que otras empresas que tenían ya la intención de volver un desierto esta zona, a pesar de que conocían el gran potencial y la gran producción de alimentos que se daba acá, pues eso nos deja tranquilos. Importante que la primera declarada en el departamento, fue declarada acá en el departamento de La Guajira. Eso permite tener unas potencialidades, unos deberes y unas obligaciones también por parte acá de la comunidad, porque eso tiene unas limitaciones en su uso y porque es importante también eso garantiza la vida. En el caso de La Guajira, el gobierno nacional desde el primer momento ha mostrado un interés muy fuerte en el caso de La Guajira. Se ha hecho un ejercicio de articulación interinstitucional muy fuerte y además pues en La Guajira, los departamentos del Caribe colombiano, pues están los núcleos de reforma agraria y es un territorio que es fundamental, digamos, en ese sentido. En el caso de Córdoba, por ejemplo, también tiene unos suelos muy buenos, muy importantes que hay que proteger. En el caso del sureste antioqueño también fue una prioridad que se hizo desde el Ministerio de Agricultura, muy importante, digamos, toda esta parte del sureste antioqueño para la producción agropecuaria y obviamente en el caso de Sabana Centro, pues los suelos de la sabana son también unos suelos que tienen una vocación y una importancia. Son unos suelos muy buenos que hay que y entonces por eso es que se ha venido trabajando en estos frentes. En el sur de La Guajira, y tú aquí en el sur de La Guajira consigues toda clase de
alimentos, para la alimentación, para sobrevivir acá. Entre ellos tenemos el cacao, que es una planta que es bendita, cuida el medio ambiente y a la vez es agroalimentaria, que nos está ayudando mucho a nivel de descontaminar el medio ambiente. Yo como mujer rural me siento orgullosa, enamorada del cacao, enamorada de mis matas, ¿oyó? Porque yo soy feliz cuando la fibra sensible del campesino es sus matas. A mí me gusta la hortaliza, a mí me gusta el cacao. Yo veo una planta, yo le hablo, yo veo una planta que está triste, yo le echo agua. Con mis matas soy feliz. Yo mi lote de cacao y yo les hablo a mis matas y les comento que por qué están tristes o qué pasó, y etcétera. Y como que me entiende. Es un elemento que surge en el marco de la Ley 2294, la Ley del Plan Nacional de Desarrollo de la Potencia Mundial de la Vida. En ese sentido, el artículo 32, en el cual se enmarca un poco todo este proceso, fue un artículo que fue arduamente y largamente debatido en el Congreso de la República, y eso pues, nos da la tranquilidad de que nosotros estamos en el marco de la ley. Al artículo 32 se le han dado muchas demandas, ha habido varias demandas frente al artículo. Recientemente se hizo una audiencia en la Corte Constitucional y estamos a la espera del fallo de la Corte Constitucional en la materia. Será la Corte Constitucional la que dé los lineamientos si ese artículo 32 es constitucional. La posición nuestra y la posición del Ministerio de Agricultura frente a la acusación que se hace de que nosotros estamos violando la autonomía territorial, nosotros creemos que de ninguna manera, todo lo contrario. Nosotros con el trabajo que hacemos de organizar toda esa información técnica que le comentaba, lo que nosotros estamos es fortaleciendo la autonomía territorial, trabajando con los municipios, ayudando a organizar diferentes fuentes de información y fortaleciendo también el trabajo que se hace con comunidades y con organizaciones sociales. Dos elementos importantes a precisar allí. Nuestras áreas de especial protección para la producción de alimentos no están sobre el área que hoy tiene actividad minera, por una razón sencilla. Donde hay actividad minera en general no es agropecuario. ¿Por qué? Porque se ha suelo agropecuario. Si usted tiene extracción de carbón, material de grava o material de arcilla, usted ya no tiene suelo. Entonces, sobre esa zona no procede el área de especial protección para la producción de alimentos. ¿Dónde hay área de protección? Donde hoy se está haciendo la agropecuaria. Lo segundo, para el elemento polémico que tenemos en la sabana de Bogotá, hay que decir que la ley 99 declaró la sabana de Bogotá como un área de especial importancia ambiental que está restringida para la minería. Entonces, en ese caso, en nuestros suelos de la sabana, pues el debate fue superado hace más de 30 años y lo que tenemos que proceder a recuperar el uso de esos suelos, incluso a través de mecanismos de restauración. La cercanía de las áreas de protección para la producción agropecuaria a los grandes centros urbanos facilita la comercialización, el crecimiento económico de la región y la generación de empleo. Me parece súper importante el tema de las APAs porque principalmente Cundinamarca es un territorio que resiste agrícolamente porque pues no tenemos grandes extensiones, creo que la mayoría somos pequeños o medianos productores, entonces somos como la resistencia agrícola de lo que queda cerca a la ciudad. Por eso pues pienso que determinar las áreas de producción de alimentos es importantísimo y sobre todo para estos territorios que son la despensa de ciudad. Lo primero que habría que decir es que este tema de la protección de los suelos rurales no es un tema únicamente que se da en Colombia. En otros países también se protegen los suelos rurales y también este es un llamado a que salgamos un poco de analizar todo y únicamente en el caso colombiano, como lo mostró la ministra, pues en Estados Unidos, en otros países hay figuras similares. Segundo que todo, pues nosotros tenemos que aprovechar esas ventajas logísticas que se derivan de la aglomeración. El estar cerca a grandes ciudades, a grandes centros urbanos, pues permite generarnos comercialización mucho más eficientes. El tercer tema es que también en muchas de estas áreas para la producción de la producción agropecuaria, pues se realizan unos circuitos de comercialización cortos. Se producen alimentos que muchas veces o pueden ir a los grandes centros
o se pueden quedar, digamos, también en su municipio, y eso beneficia mucho, sobre todo a los habitantes de las clases populares, pues permite tener alimentos más baratos, digamos, generar empleo y permite generar crecimiento económico y de esta manera reducir la desigualdad, generar empleo en el sector rural y generar un montón de actividades que son beneficios desde el punto de vista económico y social. Yo creo que en conjunto la reforma agraria y todo lo que este gobierno está haciendo ve que sus frutos surgen cuando vemos las cifras de crecimiento del sector agropecuario, cuando vemos, digamos, lo que está pasando con el crecimiento, sí, con el crecimiento del sector y lo que está pasando en términos económicos frente al tema. Para la constitución de la protección de la producción agropecuaria y de la producción de alimentos, lo primero que nosotros hacemos es identificar un área de referencia. Esa área de referencia la ponemos en conocimiento del conjunto de actores del territorio y sirve para que la gente esté informada también del proceso que se está realizando. Después de eso, nosotros empezamos a trabajar en la construcción, en el documento técnico que permite organizar toda la información que hay en el territorio. Una de las graves falencias históricas que trae Colombia es el ordenamiento territorial y las falencias que hay en el ordenamiento territorial. Nosotros tratamos de organizar toda la información disponible, ya lo mencionaba en términos de ordenamiento territorial, frontera agrícola u otra información, organizarla para determinar cuáles pueden ser esas áreas de protección para la producción agropecuaria. Y una vez que hacemos eso, que implica un trabajo con las corporaciones ambientales, que implica un trabajo con el municipio, con las comunidades y las organizaciones, que implica un diálogo amplio con muchas entidades, nosotros en un trabajo colectivo con el ente territorial determinamos cuál puede ser esa área para la protección de la producción de alimentos y hacemos la declaratoria correspondiente previa publicación de ese documento y respondemos a todas las observaciones que el público en general quiere hacer. Una vez que se declara el APA, entonces el proceso no acaba. Después de la declaratoria nosotros hacemos un trabajo de cooperación técnica con los municipios para incorporar esa determinante en el ordenamiento territorial y lo más importante es que se tiene que construir un plan de acción. El proceso de declaratoria no tiene que ver con el solo acto administrativo, sino que después viene un plan de acción donde vamos a trabajar de comercialización, los temas de infraestructura, los temas de crédito, los temas de financiamiento, los temas de investigación u otros temas que nos permitan llevar la oferta del Estado para esas áreas que son prioritarias para el gobierno del cambio. Nosotros no hacemos un proceso de socialización, hacemos un proceso de participación y de construcción colectiva. Nosotros hacemos reuniones con la comunidad, reuniones con las organizaciones sociales, estamos en un permanente contacto con los alcaldes, en la medida en que vamos avanzando el proceso vamos haciendo las reuniones y vamos poniendo en la discusión los avances de este proceso y vamos teniendo en cuenta también lo que los alcaldes de las comunidades nos van diciendo. Entonces es realmente un proceso de construcción colectiva y eso está certificado, digamos, en las reuniones que tenemos para cada una de las APAs que se ha constituido y en las que estamos trabajando. Ese es un elemento que es fundamental y también hacemos un trabajo muy articulado con las otras entidades del gobierno y con otras entidades del nivel local o del nivel nacional. Entonces es realmente, y así debe entenderse, como un proceso de construcción colectiva porque, repito, este debería ser un propósito nacional, cuidar nuestros mejores suelos, cuidar los suelos rurales para la producción agropecuaria y la producción de alimentos debe ser un propósito nacional. Bueno, la verdad es importante que hayan llegado al territorio para darle a conocer a las comunidades y a los líderes para que lleven la información a los territorios de cómo se va tratando todo este proceso, que el presidente le ha abierto el espacio a las comunidades para el desarrollo agrícola en los territorios. Hay un debate y hay un interés por esos suelos para de pronto llevar otro tipo de actividades que en últimas pueden destruir la capacidad de esos suelos. Entonces, el sector inmobiliario
pues quisiera destinar esos suelos que también están cerca de las ciudades para proyectos inmobiliarios, para casas campestres o para otro tipo de actividades que son incompatibles con los usos agropecuarios de esos que son nuestros mejores suelos. Entonces hay una resistencia, pero el país tiene que evaluar que hay posibilidades de llevar a cabo otras actividades en otros lugares y que es importante y es urgente en el marco, digamos, del derecho humano a la alimentación, proteger ese suelo rural. Políticamente hay oposición al tema porque no se ha querido entender el proceso y el objetivo de este artículo 32. Este artículo 32 y estas áreas para la protección de la producción de alimentos, como decía yo, fue ampliamente debatido en el marco democrático que nosotros tenemos en el Congreso al momento de discutir el Plan Nacional de Desarrollo, y sin embargo se siguen diciendo cosas que no son ciertas. Estas áreas para la protección de alimentos no transgreden la autonomía territorial, todo lo contrario, trabajamos con los entes territoriales. Estas áreas para la protección de alimentos no definen los usos del suelo, eso lo hacen los consejos municipales y los entes territoriales. Estas áreas para la protección de la producción agropecuaria no acaban con la propiedad privada, no prohíben la ganadería, no prohíben otro tipo de actividades agropecuarias. En fin, digamos que hay una serie de argumentos que se esgrimen un poco en la esfera pública y que yo diría que tienen un componente más político y de pronto más electoral y técnico. Estamos entrando en una época electoral, claramente las tensiones políticas empiezan a agudizarse y estamos haciendo este ejercicio porque no queremos que una tarea tan importante como proteger los suelos agrícolas se convierta en un ejercicio de campaña. Aquí se ha dicho que la intención del Ministerio de Agricultura es expropiar y de manera muy clara lo hemos dicho, nada más falso. Estas áreas de especial protección a la producción de alimentos no mutan, condicionan o transforman la propiedad. Quien hoy tiene su propiedad en las zonas de área de especial protección para la producción de alimentos y la actividad agropecuaria no tiene ninguna otra situación que tener una garantía del Estado para que la actividad agropecuaria que desarrolla no sea interferida, no sea intervenida por factores externos como cambios irregulares de uso del suelo. Defendemos la zapa porque son en este momento la última posibilidad que tenemos de defender las últimas hectáreas que tenemos para la soberanía, para garantizar la soberanía alimentaria a través de la producción de alimentos, que además respeten la base natural de la producción, porque además de suelos agrícolas aquí se trata de ordenar la producción y eso es tarea de todos, y pues campesinos y campesinas son héroes porque nos alimentan y nosotros pues tenemos un ancestro en la tierra. Es muy importante que el tema de la alimentación sea un tema prioritario, muy importante también que espero que los esquemas de ordenamiento territorial sean dialogados en todo este proceso y también de una participación importante porque los territorios en sus esquemas también están determinando su proyección a futuro, ¿no? El suroeste antioqueño es un territorio con unos suelos especiales para la producción agrícola. Lo importante es que nunca se pierda la identidad del territorio. Es un territorio agrícola, es un territorio que se puede dedicar o se dedica al turismo, va a tener un futuro importante en la parte de turismo, los patrimoniales que deben ser visitados pues, por todos los colombianos. Y en la parte agropecuaria es un territorio que todavía tiene una participación campesina importante y por eso me parece fundamental este proyecto. Este contenido fue financiado con recursos del Fondo Único